En conmemoración de la 24ª edición de Les Faves de Colunga. Autoridades, amigos todos, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí luchando con un clima invernal y prestoso para Les Faves, pero a su vez un poco desagradable, al que hay que vencer y con entusiasmo y con ganas de vivir lo que es Asturias, lo que es Colunga y lo que es la asturianía. 24 años ya celebrando la exaltación de Les Faves de Colunga. ¿Y qué faves? La respuesta es única. Les Faves. Todes Les Faves de Colunga. Colunga no es solo fabada, Colunga no es solo faves de la granja, son Les Faves de Colunga. Les de la granja también, la fabada también, pero ahí están les amarillines, les del mandilín, les del güellín, les de Gloria, los negritos. Les Faves de Colunga, ¿qué es lo que necesita este concejo? Promocionar y publicitar toda su agricultura, en este caso, centrada en Les Faves. Llevo 24 años pidiendo a las autoridades la necesidad de estudios sobre técnicas de cultivo, sobre cualidades de terreno, sobre variedades de alubias que deben de cultivarse en cada zona en concreto, porque en los tiempos que vivimos se nos va a exigir calidad, y si esa calidad es óptima, los precios pueden ser rentables. El año que viene, 25 años, bodas de plata del certamen de Les Faves de Colunga, no de Les Faves en Colunga, que es distinto. Les Faves de Colunga son les de Colunga, y Les Faves en Colunga pueden venir desde los sitios más extraños. Tengamos cuidado y defendámonos de esa invasión de faves que nos viene del extranjero de fuera. Como decía Jordi Pujol, un político catalán, la pela es la pela, y cada uno gastará lo que su bolsillo y economía le aconseje. Pero eso no son faves de Colunga. Insisto en ello, y espero que todas las autoridades provinciales y locales luchen año tras año por conseguir lo que en su día, hace 24 años, por iniciativa de Ismael Balbí, de Víctor Llera y con mi colaboración, vemos hoy este fruto que se está recogiendo. Les va a hablar, en primer lugar, yo digo lo que dice la televisión, porque la televisión dice cosas muy raras. Anteayer oí yo en la tele, en un programa, preguntaba en un entrevistado: oye, Colunga y es la capital de Nigeria. Como termina en eso de Unga, dije yo, caray, también había un personaje presidente de un Congo, no me acuerdo si el belga o el francés, que vivían, cuya capital era Katanga, y que decían que le gustaba la música argentina. Dicen, ese canta catango que tumba. Claro, aquí estoy africano. Bueno, pues oí en la televisión que un tal José Sacristán iba a dar el... José Sacristán. Y llámase Cristian. Pues Cristian... Oiga, yo vi lo en televisión, ¿eh? No sé si estoy equivocado o no, que en televisión oí decir que usted se llamaba José Sacristán, que lo dijo el cura cuando dio la comunión. Luego si queréis os lo cuento, que es muy interesante. Yo tengo 3 nombres. Oílo ahí. 3 nombres, ¿eh? Y a voces cuando estoy lejos. Y si lo di la tele y es verdad, ¿eh? Porque ya se sabe que lo que di la tele es siempre verdad. Pues bien, Cristian y su guía Michigrín serán los pregoneros de este festival. Él tiene la palabra.